Senador Rodrigo Villalba, sin más dilación, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, honorables senadores, señor ministro de Agricultura, señor gerente de la Federación, subdirectora de Planeación, representantes de los órganos de control, veo una delegación muy importante de los dirigentes de Huila, los saludo desde acá, y los demás dirigentes cafeteros del país. Este es un debate, por supuesto, que no se podía aplazar. Y no se podía aplazar porque es de palpitante actualidad. Señor ministro, aquí vamos a hablar del subsector más importante, la agricultura, el que ustedes quisieron convertir en la locomotora del agro. Estoy hablando del café, pero parece que esa locomotora está varada, como lo vamos a demostrar en este debate, que yo quiero decir algo en justicia, con la metodología que aplicó el presidente para que sean las bancadas las que determinen las prioridades en los espacios que le corresponde. El espacio de hoy le corresponde al Partido Liberal. Y lo interrumpo un minuto, senador, porque ya que hemos reconvenido varias veces al señor ministro de Hacienda en esta transmisión en directo, quiero darle la bienvenida y anunciarle a los colombianos que el ministro sí vino y sí cumplió con la citación de la plenaria del Senado justo 5 minutos después de que empezara el primer senador citante. Gracias, ministro, y seguramente la próxima vez nos pondremos de acuerdo en un horario más cómodo para todos. Senador Villalba, continúe usted. Entonces, hablaba de la metodología y en efecto el liberalismo en su bancada definió como prioridad de prioridades en esta legislatura el debate del café. Y por eso estoy acá en representación de mi colectividad, pero por supuesto que hay interés de los otros senadores, como suscribieron la misma citación, y especialmente los senadores de mi departamento que van a hacer aquí uso de la palabra, y el senador Manuel Enríquez de Nariño. Quería expresarles, señor ministro, sobre el sector agropecuario, que es muy importante, ministro de Agricultura, doctor Juan Camilo Restrepo. Señor ministro, este es un país, y usted más que nadie lo sabe, de vocación agropecuaria. No es la minería, no es el petróleo, son como nos ve el mundo, y usted tiene la obligación, ministro, de resolver esa gran contradicción. Afuera nos ven como un país emergente en el tema agrícola y especialmente proveedor de alimentos. Y aquí interno nos movemos en un nivel de atraso muy grande, en un nivel de condiciones desfavorables, en unas condiciones que no es atractivo vivir en el campo y en unas condiciones de no rentabilidad en el negocio agropecuario. La FAO y la OCDE hablan de que hacia el 2050, cuando ya seamos la humanidad de 9.000 millones de habitantes, se necesita aumentar la producción de alimentos en un 60%. Preparémonos. Aquí hay un potencial agrícola de más de 20 millones y solamente cultivamos unos 4 larguitos. Y cuando los países industrializados cultivan el 97% del área cultivable, aquí todo el espacio. Pero si ustedes miran los indicadores de pobreza, donde más se radica, por ejemplo, la pobreza rural en Colombia es del 46%, mientras la urbana es del 33%, y la extrema se expresa en un 22% en la rural frente a un 8% en la urbana. Son indicadores muy importantes, y el sector agropecuario, ministro, el año pasado creció muy poco, solamente el 2.2% frente al 5.9% que creció la economía en su conjunto. Vamos a ver, ministro, cómo ustedes le cumplen a los cafeteros con el acuerdo que firmaron iniciado este gobierno, donde querían convertir a la caficultura en la locomotora del agro.
Y aparece unos indicadores muy malos, ministro, con el negocio de la industria del café. Perdimos peso y participación en las exportaciones, en el mercado mundial, perdimos peso en la economía, inclusive perdimos peso en el propio PIB agropecuario. Y usted en su respuesta nos dice que no hay crisis. Yo creo que estamos partiendo de una premisa falsa. Yo le voy a demostrar, ministro, le voy a demostrar al director de la federación también, que aquí hay problemas coyunturales, pero hay problemas estructurales que nos han llevado a esta crisis. Obviamente, la gota que rebosó el vaso es la caída del precio internacional, que se suma con la caída de la producción interna, que hace que no sea rentable y que hoy los caficultores del país estén vendiendo su cosecha por debajo inclusive del punto de equilibrio. Y aspiro, ministro, y aspiro, gerente de la federación, que hoy nos traigan buenas noticias. Los he visto a ustedes muy optimistas, muy mediáticos en los últimos días frente a la suerte de la caficultura, y yo quiero que hoy haya noticias nuevas para tantos caficultores que están angustiados en el país. Ayer nada más en Manizales, multitudinaria manifestación donde legítimamente los caficultores del país se expresaban con esa angustia, con esa inconformidad frente a la institucionalidad, frente al Estado, al gobierno, frente a todos los que tenemos algo que ver para ayudarles a conjurar la crisis. Hay cambios, ministro, en una producción mundial del café de 131 millones de sacos. Y aquí aparece algo que nos tienen que explicar alguien nos tiene que explicar. Colombia, ¿por qué en el mundo cafetero es el único país que en lugar de crecer retrocede en la producción? Hay temas estructurales. Yo encontré un documento muy valioso que creo que lo aportaron a la propia federación de un exministro de Estado, el doctor Roberto Funguito, y allí hablaban de problemas estructurales, como los hablan otros importantes colombianos, problemas estructurales que se dieron con el rompimiento del Pacto del Café, donde se mandaron las cuotas, eso viene desde el 89, aparición de nuevos y muy agresivos competidores a nivel internacional, como Vietnam, Indonesia, cambios de gustos del consumidor del café, donde hoy se demanda cafés de alta calidad, también orgánicos, cafés especiales, pero también cafés de menor costo, reducción de inventarios. Hoy ya no se usa como en el pasado un volumen cuantioso de inventarios, hoy los inventarios es reducido, el consumo de café por fortuna sigue creciendo. Y aquí estamos y tenemos que movernos en una norma del mundo contemporáneo, globalizado, que es la libertad de mercados. Pero para afrontar la libertad de mercados tenemos que ser competitivos y para ello tenemos que caminarle a la innovación para que nos garanticen productividad, que es lo que no hay. Y para ello hay que caminarle a la investigación, a la transferencia de tecnología y no más a la política de la veladora, ministro. Aquí todos hemos recurrido a la política de la veladora. Antes recurríamos a ponerle una vela a cada santo para que se dieran las heladas de nuestro socio comercial y primer productor, que era Brasil, para que el precio nuestro y el mercado nuestro fuera floreciente. Y ahora le estamos poniendo una veladora a cada santo para que el precio internacional se mantenga a toda costa alto, para poder que se refleje un buen precio interno y compense lo que no hemos sido capaz de evitar, la caída de la producción. Este es un problema estructural, que se da, y yo le digo, ministro, y le reclamo aquí, le reclamo con amistad, su ministerio ha sido muy cerrado. Yo he intentado en varias oportunidades ir con caficultores para expresarle y no he logrado como
Y no solamente en este tema, de muchos casos. El otro día hablaba con usted, no tuve respuesta después por parte de la entidad pertinente sobre la sobrecarga en el clúster piscícola de Betania. También en alguna oportunidad hablamos del tema, de resolver el tema de los cacaoteros, pero en fin, yo aspiro y confío en su sabiduría. Cuando usted llegó al ministerio me alegré profundamente y repetí alguna frase de Carlos Lleras cuando llegó Gabriel Rosas Vega, que dijo que era mejor que llegara al Ministerio de Agricultura un hacendista que un hacendado, y yo lo reitero con usted, pero tengo que, con afecto y con aprecio, hacerles estas observaciones, porque podemos aportarle. Mire, yo estuve en el ministerio ministro en la peor crisis, en la de finales del siglo pasado, donde hubo una sobreproducción, donde se equivocaron las autoridades internacionales. Los países grandes estimularon la producción de cafés baratos de Vietnam, de Corea, de Indonesia. Estos países asiáticos inundaron el mundo cafetero y aquí tuvimos precios por debajo de 50 centavos de dólar, sumado a la crisis financiera colombiana, solamente comparable con la crisis de los 30, y ahí nos tocó que enfrentar con imaginación instrumentos que hay que recuperar ahora, como el PRAN, para tratar la deuda de los endeudados caficultores que hoy se encuentran sumidos en esta crisis. Y salimos adelante, ministro. Yo encontré un absurdo de la federación en ese momento. En ese momento encontré el absurdo que la federación estaba ofreciendo y pagando 1 millón de pesos por hectárea de café que tumbaran los caficultores. Y ahora nos encontramos con una caficultura que es muy importante, 563.000 familias, 588 municipios, 20 departamentos, más de 2 millones de colombianos derivan su quehacer y su vida misma de la caficultura. El café genera el 40% del empleo de los cultivos permanentes en la agricultura, pero tenemos también falencias. No hay relevo generacional en la caficultura, la edad, se nos envejecieron los caficultores. El promedio de hectárea es bajito aquí los cafeteros, 1.7 hectáreas por parcela. El 5% nada más de los caficultores tienen más de 5 hectáreas, que ustedes han definido como el punto de equilibrio. Es decir, el pequeño caficultor no podría tener menos de 5 hectáreas para tener rentabilidad. Y por supuesto que tenemos una deuda histórica con la caficultura colombiana, tanto que han hecho por nosotros, por los exportadores. Es el producto insignia de la agricultura y de las exportaciones, lo que han hecho por el país, lo que han hecho por el sector agropecuario. Hay que reconocerlo al gremio, a todos, tanto así que a pesar del atraso del sector rural, en las zonas cafeteras tiene un mejor nivel de vida que el resto de los que vives en el campo. A nivel nacional tenemos dificultades en la caficultura. Ya no somos el segundo productor, sino el cuarto. Nos superó Vietnam e Indonesia. La participación de Colombia cada día es menos en las exportaciones mundiales. En el 2008 representamos el 12%, en el 2011 el 8% nada más. El comercio internacional se mueve en 104 millones de sacos. Es el único país que ha perdido participación en el mundo cafetero. Perdimos también importancia en el PIB nacional. En el 90 representamos el 2.3, en el 2000 el 1.0, hoy en el 2010 el 0.6. Y en el 70 la mitad de las exportaciones colombianas eran de café. En el 97 representamos el 20%, hoy tan solo el 4%. También hay cambios culturales. La geografía cafetera cambió, se fue hacia el sur, hacia el Tolima, Cauca, Huila, Nariño. El Huila hoy es el primer productor, para orgullo nuestro. La dirigencia también cambió, ministro y señor presidente, gerente de la federación. Hoy los dirigentes no son los encumbrados empresarios, cafeteros, hoy son pequeños y medianos productores campesinos. Esa es la dirigencia de hoy.
Por fortuna, y hablo por mi departamento, tienen un valor agregado enorme, rompieron el individualismo y le caminan con facilidad a la asociatividad. Allá en el Huila, en cualquier vereda, hay por lo menos un grupo asociativo con valor agregado en el grano. Y también las plagas nos hicieron fiesta con la caficultura, la broca y la roya, la caída de la producción se dio. Usted mismo lo reconocía, ministro, en la Cámara la semana pasada. Perdimos 4 millones por año en el último cuatrenio. Todo este entorno, y eso tenemos que mirarlo acá, exige la modernización de la institucionalidad cafetera. Me gustaría que el gerente de la federación nos dijera si se han actualizado o seguimos en un mundo premoderno. Los factores de la crisis. Por supuesto, el cambio climático, que es lo que ustedes más aducen, que llegó la niña, nos llovió, el exceso de lluvias afectó la producción porque acabó con la florescencia y eso reduce la producción. Llegó el verano, suben las temperaturas, hacen propicio para las plagas. Estas también afectan el cultivo y reduce la producción. Pero una pregunta que en el curso del debate nos tendrán que decir, y es que solamente a nosotros nos llegó el cambio climático, a nuestros competidores no. ¿Por qué al medio de esta circunstancia Brasil ha tenido una producción incremental en más de 10 millones de sacos por año? Problemas en los costos de producción, y allí tendrán ustedes que hacer, ministro. Aquí tenemos un presidente y un ministro muy cercano al gremio cafetero. Y leímos con atención al presidente en la tercera vía que decía que el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Necesitamos el Estado aquí en los costos de producción. No hemos sido capaces de manejar las estructuras de costos de producción que inciden tanto en la incapacidad de ser productivos. Y si no lo resolvemos, ministro, ahí vamos a tener dificultades para mediano y largo plazo. Por supuesto, ¿qué ha hecho usted, ministro? Han aportado unos recursos importantes. Usted lo decía, que ha aportado 3 pesos de 4 en toda la inversión cafetera que se está haciendo, que no comparte el gerente de la federación, pero usted lo dice, pero falta y hay que orientarlos. Seguramente están mal orientados. Hay que eliminar gravámenes, ministro de Hacienda, que nos falta todavía. Hay que eliminar unos gravámenes que nos faltan para insumos agrícolas, maquinaria, etcétera. La disminución de la fertilización. Claro, en crisis, ya los caficultores no fertilizan las 3 dosis anuales, o lo hacen con 2, o lo hacen con 1, afectando la debida asistencia técnica. La rentabilidad, la tasa de cambio, la revaluación pesa. La renovación también ha pesado un poco en la caída, porque hay algún área que está por fuera de la actividad productiva. Yo quiero, ministro, y aquí hacer un balance del pomposo acuerdo para la prosperidad cafetera que ustedes recién entraron al gobierno, hicieron con el gremio, y han cumplido a medias, han cumplido parcialmente. El acuerdo buscaba consolidar la locomotora de la agraria en cabeza de la caficultura, mejorar la competitividad, formalizar el empleo de empresarios cafeteros con pensiones, cubriendo los riesgos, promoción del desarrollo rural, fortalecer el fondo del café. Buscaban también ampliar en una política de expansión de 200.000 hectáreas, la formalización del empleo, la renovación, que ustedes le hicieron modificación porque la renovación viene desde comienzo de siglo, pero ustedes le pusieron un valor agregado importante en variedades con resistencia a algunas plagas. Yo quiero, ministro, y aquí en investigación e innovación, adelantar algo, que es de lo que ustedes se han quedado cortos en investigación e innovación, y no necesitamos más plata. El gobierno hizo algo que a nosotros, los productores,
petroleros, de los entes territoriales nos dolió mucho, pero hubo una plata que nadie discutió, el 10% para ciencia y tecnología. Y esa platica se la advertía a usted, se la advertía al director de planeación, se la advertía al propio presidente de la República, para que la reorientaran, garantizaran que esa plata fuera bien orientada, para que hubiera investigadores, para que hubieran doctores, para que no cayera en lo que cayó. Ustedes crearon unos fondos territoriales para decir que esos recursos son de las regiones y allá van a hacer fiestas para financiar los planes de desarrollo municipales y departamentales sin mayor criterio. Esa plata debía orientarse para innovar, para buscar productividad cafetera y para apalancar, ministro, los sectores afectados con los tratados de libre comercio como son los cereales y tantos más. Allá necesitamos variedades productivas, no solamente que sean resistentes a las plagas, necesitamos que produzcan más. Hoy en Colombia la caficultura está produciendo en un promedio de 8 cargas por hectárea, en Brasil es más de 20 y así por el estilo, de modo pues que así no podemos competir. De modo pues, señor ministro, que ahí tenemos una oportunidad de los recursos para la innovación y para la competitividad. En el acuerdo de la prosperidad también se hablaba del contrato de protección. Usted ha dicho que tiene los recursos, pero que el gremio no ha hecho uso para garantizar los contratos de los CPP. Entonces no han sido viables y no le van a pedir a los caficultores en esta crisis que tengan con qué ellos comprar las pólizas, porque no van a poder. Hay algo, ministro, que no es culpa suya, pero es responsabilidad. Ministro de Hacienda, yo le hice reclamo a usted cuando usted presentó en la Comisión Tercera o habló del presupuesto del 2013. En el acuerdo cafetero se habla de que para ayudar a bajar costos de producción tienen que apropiar recursos para las zonas cafeteras para el mantenimiento de vías terciarias. Eso no se ha hecho, ministro. Y mire lo que se ha hecho, peor, aquí ya se fue el doctor Aurelio Iragorri. Él y nosotros lo apoyamos en la bancada surcolombiana cuando estábamos aprobando el plan de desarrollo y después en los presupuestos anuales, donde le dijimos, donde más se necesita presupuesto en la vida municipal, en el mundo rural, es en la competencia que tienen los alcaldes para el mantenimiento de vías terciarias, Y dijimos, la nación le está dando a los municipios aportando entre 100, 120, 150 millones de pesos al año, insuficientes. Necesitamos 1.000 millones por municipio. Logramos subir a por lo menos de 500 millones por municipio. Después, el Ministerio de Invías comenzaron a buscar unas fórmulas que no eran por igual, que dependiera de la red a mantener, de la vocación rural, de la vocación agropecuaria, una serie de variables, y buscaron después y nos dijeron, esto le corresponde a cada departamento. Recuerdo tanto que en enero fueron al Huila un delegado de Invías a decir que le correspondía al departamento 23.000 millones y definieron qué vías a mantener. Al son de hoy no ha habido respuesta. Ineficiente esa entidad para responder al clamor más importante que tiene la vida municipal, cuál es el mantenimiento de vías. Y ministro de Hacienda, pero lo peor, a mí me dijo el director de Invías que esa plata no estaba, porque le habían invertido en proyectos especiales. Eso es grave, gravísimo. O sea, que otro factor más para desacreditar al gobierno nacional en la provincia con algo que ve todos los días. Mire, cuando un alcalde mantiene las vías, el municipio dice que hay alcalde. Cuando no las mantiene, dice que no hay alcalde. De ese tamaño es la gravedad. Luego yo lo digo con énfasis, porque lo siento cercano y quiero que ustedes rectifiquen. Hablaban de la contribución cafetera también en el acuerdo cafetero. Y el gobierno ha ayudado con unos recursos importantes, en unas transferencias, en algo puntual. Pero nosotros, y se comprometieron, y aquí la federación después, y dice, no queremos
buscar subir la cuota de contribución, claro que eso es lo que buscan. Y se han inventado después que lo que hay que buscar es el método para el cálculo. Eso es un eufemismo. Claro, que se busca, y eso varía, la carga sobre el ingreso del productor, y yo creo que el palo no está para cucharas, no es el momento de hablar de la contribución cafetera. Son aspectos, ministro, en algo del acuerdo cafetero. Yo creo que ustedes en la expansión tienen que buscar, para que el caficultor sea competitivo, es cómo los llevamos a que tengan un mínimo de 5 hectáreas per cápita. Y para eso es importante. Ustedes abrieron luego algún crédito, hay que optimizarlo todos los días. La institucionalidad cafetera, la pregunta, doctor Genaro, que se hacen los caficultores del país y todos los colombianos, porque todos apreciamos tanto a la federación, es si la institucionalidad que ha tenido tanto reconocimiento, 600.000 agremiados, imagínense lo que ha hecho por el país. Inclusive estamos en deuda con la agremiación por lo que han hecho por el país, por los logros, pero hemos caído en un pecado, porque son pocos los que le dicen a usted. Tenemos un respeto reverencial por la federación, que ya las relaciones con los mortales no son tan sencillas. Uno escucha en la provincia, doctor Genaro, tantas quejas que yo les pregunto si llegan allá, y yo creo que no llegan, porque ustedes tienen otra visión de lo que está ocurriendo y tienen otra realidad. Y la relación de la estructura misma de la federación, de los comités municipales, departamentales. Yo tengo esta anécdota. En el 2010, la bancada de mi partido se reunió con el presidente, la primera. Yo le toqué el tema del café, porque me lo habían tocado en la región, de las dificultades por la caída de la producción. Y el presidente me dijo, no, tengo una información de la federación de que vamos a coger 10 millones de sacos. Al poco tiempo estaban reconociendo que no era así. No hay una relación plana entre el gremio, el gobierno y los agremiados. Hay una dependencia muy grande. La federación, como uno de los problemas que tiene, yo quiero que ustedes la aclaren. Porque el ministro dice que de la inversión cafetera, de cada 4 pesos, 3 son del gobierno. O sea, que el esfuerzo del gremio es menor. Entonces sería bueno, y eso no lo comparte la federación, sería bueno, o sea que no hay una relación como clara, tampoco allí, tampoco la hay con otros eslabones importantes de la cadena cafetera, los exportadores. Aquí hay problemas de modelo. Todo el mundo está esperanzado en los precios y no en la productividad. Así no podemos más. Yo también les preguntaba a la federación, que se han dedicado mucho a intermediar la contratación pública de los entes territoriales. Eso los ha desgastado, gerente, no sé si usted o el anterior o quien sea, pero lo han hecho. Eso lo han desgastado. Y usted nos contesta algo que no es cierto, que ustedes hacen convenio con los entes territoriales únicamente para el objeto de la caficultura. Eso no es cierto. Yo fui gobernador del Huila y hice muchos convenios con la federación, pero para temas cafeteros. Allá hicimos más de 7.000 secaderos ecológicos, donde el departamento aportaba una plata, los municipios otra, la federación otra y el caficultor otra parte importante. También en laboratorios de captación de cafés especiales, pero después ustedes se dedicaron simplemente a facilitar que los mandatarios de turno contrataran a dedo, llevándose por la calle la ley de contratación, y están contratando para las ciudades raciones de alimentos escolares, están ustedes facilitando la contratación de colegios, de aulas, de muchas cosas. Hoy me contaba un funcionario de la Contraloría que ahí les hacen unos cargos de detrimento fiscal por lo que estoy haciendo en una región del país que no la voy a mencionar, pero esto parece que es el pan de cada día en todo el país. La federación tiene que
revisar eso porque se la va a comer si seguimos facilitando esta práctica non santa de tipo de contratación. Lo otro de la federación que va a ser reiterativo, pero es bueno que le digan, mire, allá los caficultores le preguntan, todo el mundo especula sobre la carga administrativa de la federación, en salarios de los ejecutivos, en la carga pensional, y parece que esto es un misterio muy bien guardado, nadie sabe. Yo sí creo, gerente, que usted debía decirle a los agremiados y al país, y por qué no al Congreso, cuánto es que devengan, por qué no se puede saber. Es decir, porque todo el mundo está allá, todo el mundo está creyendo que la federación es un pensionadero tenaz, que en la federación los salarios de los ejecutivos son muy altos, que la carga administrativa es muy alta. Yo sí creo que es hora de que los agremiados conozcan esta realidad. Lo del Fondo del Café. El Fondo del Café nació para garantizar un precio mínimo de garantía que supiera de soporte de la rentabilidad del caficultor, y después se fue ampliando y fue creciendo y fue siendo muy importante. Hizo inversiones, algunas buenas, otras malas, pero encontramos hoy, señor gerente de la federación, que también es bueno que se debata la suerte y la realidad financiera del Fondo del Café. Mira, ahora cuando está la crisis, todo el mundo pide precios de sustentación y lo lógico es que le echáramos mano a los recursos del fondo, y el fondo está en rojo. Claro que la respuesta del gerente de la federación nos dice que no, pero yo voy a tomar algo, porque aquí hace 3 meses con el senador Santos y el senador Juan Carlos Vélez hicimos un debate de la agricultura y del café, y yo tomé una información que nos trajo el senador Vélez que decía que en el Fondo del Café al 2010 habían pérdidas acumuladas de 748.000 millones, y que el ejercicio mismo del 2010 se dieron pérdidas de 175.000 millones, y eso completaban en el 2010 unas pérdidas de 923.000 millones. Entonces yo no sé qué ingeniería o qué reingeniería o contable han hecho de hace 3 meses para acá, para que hoy nos digan que no, que el fondo está muy bien, que está, si hace 3 meses, aquí trajimos un dato de que había un déficit de cercano al billón de pesos. Yo no creo que eso sea tan milagroso para conjurarlo. Sería bueno que nos contara qué es lo que está pasando allí. Y también yo quiero decirle, ministro, que celebro mucho la rigurosidad con que usted y su ministerio ha tenido con la parafiscalidad, que tanto sirve, pero dándole un debido uso, que es lo que tenemos que hacer, que la federación también haga una reingeniería y focalicemos los gastos del fondo para lo más importante. Usted está haciendo un control importante, y lo he visto especialmente con el Fondo del Ganado, y me dicen que otros fondos parafiscales que están en condiciones que ustedes están a intervenir, ministro, intervenga. Esa es una plática sagrada y muy importante que nos va a ser de mucha utilidad para ver cómo podemos recuperar el sector. El precio de sustentación que tanto se pide. Mire, hoy me decían, o tal vez anoche, que se está comprando la carga a 600.000 pesos, por debajo del punto de equilibrio. Los caficultores no hicieron uso del CPP, no está a disposición el AGC, el auxilio que el otro día daban. Entonces aquí va, si no tenemos fondo, ministro, para poder hacer este precio de sustentación, le toca al gobierno, y el gobierno tiene un compromiso. Aquí hubo una ley,
la 1337 del 2009, artículo 6, rindiéndole testimonio el Congreso a la caficultura y a los cafeteros del país, donde dice el Gobierno Nacional podrá destinar los recursos presupuestales necesarios para garantizar la sostenibilidad del ingreso de las familias cafeteras en cuanto se afecte por el precio interno, costos de producción del grano. Hay un soporte y una obligación legal, ministro. Y yo quiero también aquí hacer un cuestionamiento a la Federación, al gremio y al Ministerio de Agricultura, con los colegas del Huila, el doctor Andrade. Vamos a hacer un debate al ministro por algo de maltrato de la parte ambiental, pero aquí quiero tocar la parte productiva. Mire, la joya de la corona del Huila en el tema cafetero se llama el circuito agroturístico que queda en la parte alta entre Gigante y Garzón. Gigante, Tres Esquinas, Silvania, La Vega, Zuluaga, Garzón. Es una zona tan linda que no hay nada que envidiarle al antiguo eje cafetero. Y es productiva cafetera 100%, además de lindísima. Y hay una parte de la caficultura en la zona de amortiguamiento del páramo de Miraflores. Y el año pasado, el Ministerio del Medio Ambiente le dio licencia de exploración a una multinacional petrolera. Imagínense la masacre ambiental y productiva. Yo quiero que el gremio se pronuncie y el ministro también, a ver si vamos a dejar que se sobreponga el mapa minero energético sobre el productivo de vocación agropecuaria que tiene el país. Eso es un crimen. Allá nos vamos a oponer y eso tienen que revocar esa licencia. Pero yo sí aspiro que ustedes, y no les voy a decir ahora los efectos negativos que tienen para el medio ambiente y para la vida misma de nuestros coterráneos, la explotación de petróleo con el lodo y el agua que utilizan para eso, que contaminan todo en los vertimientos, en los nacederos de acueductos. Eso es grave, gravísimo, y no he visto del Ministerio ni de la Federación un pronunciamiento sobre el particular. Yo quiero presentar, presidente, unas conclusiones que tienen que ver a lo largo de lo que es estructurado este debate. Si la declinación de la producción continúa y los precios externos siguen en niveles bajos, podríamos tener una crisis social de grandes consecuencias, grandes, gravísimas. Yo creo, ministro, que hay una oportunidad y nosotros aspiramos que a raíz de este debate aquí se tomen medidas y que ustedes nos anuncien medidas hoy, pero que haya también, además de las medidas presupuestales urgentes, algunas medidas de política en el corto, mediano y largo plazo. Y la oportunidad, ministro, es el proyecto de ley que usted está estructurando sobre desarrollo rural. Esa es una oportunidad de oro para establecer una política de Estado integral, para resolver la situación del campo y optimizar nuestra vocación agropecuaria. Debe haber un capítulo especial para café. Debemos, ministro, allí resolver esta contradicción. Afuera nos ven como promisorios, proveedores de alimentos, y adentro nos sumimos en un atraso grande. No hay estímulos para permanecer en el campo. Hay que hacer atractivas las condiciones de vida en el campo, y usted conoce, en temas de educación, de vivienda, de salud, en todas, y también estimular la rentabilidad, porque si no, no se queda nadie. Hoy día en el campo se están quedando los que no pueden venirse para la ciudad. De ahí que se nos envejeció, no hay relevo a la vista. De modo pues, y yo creo que aquí vale la pena, ministro, tomar la experiencia de Brasil. En Brasil la brecha social era más grande que acá. Hicieron una estrategia importante basada en la educación, mejoramiento de condiciones y en unos programas rurales muy importantes, entre ellos los de jóvenes rurales convertidos en empresarios del campo. Tenemos que, con esta ley, buscar evitar seguir pagando incendios. Yo tuve, ministro, la fortuna de ser ministro de Agricultura en esa crisis tan terrible del 98 para acá, y uno vive apagando incendios. Nos tocó nada más que enfrentar la crisis financiera del 98, la sobreproducción mundial del café,
hasta el sistema financiero se iba a colapsar, tuvimos que diseñar, salvar el sistema financiero agropecuario público y tengo experiencia, pero creo, ministro, que es hora de que podamos. A usted le ha tocado apagar incendios, solo invernal. Después se metieron una cosa muy importante que es la restitución de tierras, reparación de víctimas, algo que el mundo reconoce más que aquí, porque nos ven como un país de gentes. Y yo sé que lo ocupa tanto, pero la locomotora, ministro, tenemos que meterla con los desafíos importantes en investigación, en innovación, adaptarnos al cambio climático. Miren el cambio climático, gerente. Ustedes me van a decir que están trabajando porque hay una variedad que se llama la variedad Castillo para enfrentar el tema de las plagas, especialmente de la roya. Eso no es tan claro, no es tan claro, porque estamos afectando el caturro, que es más productivo que el castillo. El castillo ustedes lo probaron en unas zonas del país, no en todas. No es tan claro. Entonces necesitamos investigar mucho más, que la investigación de las nuevas variedades no solamente vayan para combatir la roya, que en efecto nos hace daño, sino para buscar también mayor productividad. Hay que buscar unos estándares por encima de las 20 cargas por hectárea, y eso nos lo tiene que dar la investigación, la innovación. Y tenemos que adaptarnos al cambio climático. Yo pongo el ejemplo de Brasil. Es que el cambio climático llegó a Colombia para quedarse, pero también llegó en Brasil. Y allá lo superaron hace rato. Superaron las heladas, superaron ahora también el fenómeno de la niña y el niño. Tenemos, ya lo dije, ministro, la reducción de costos. Y es con intervención. La reforma tributaria nos tiene que servir. Y también tenemos que modificar la estructura de los precios del combustible, que incide mucho en los costos de producción también. Y tenemos que ser como toque. El ministro respondía que no quería que afectáramos tanto el hueco fiscal. Si toca, hay que afectarlo. Toca que afectar, quitar la sobretasa, hay que quitarla en la estructura de precios del combustible. Igualmente hay que quitar el IVA y todos los gravámenes que tengan todavía los insumos agrícolas, hay que hacerlo. La empresarialización del campesino, el mejoramiento de la infraestructura, la inversión social, el ordenamiento productivo para poder focalizar los recursos. Pero por encima de todo aquí debe salir una conclusión. El precio mínimo de garantía, el precio de sustentación que están pidiendo los caficultores del país. Aquí tiene que salir eso. Y tiene también el tratamiento de deudas. Y yo creo que hay un instrumento probado, que es el PRAN, que lo probamos en la crisis del 98, de comienzos de siglo, y que nos dio tanto éxito. Salvamos a más de 1.000 finqueros en el país, que sus fincas, que eran garantía de créditos, estaban por cuenta de los jueces y de los bancos. Hombre, allí hagamos un esfuercito, fondiemos este programa, y yo creo que nos va a servir. Los recursos de ciencia y tecnología, ya les dije, debe ser una de las conclusiones. Ministro, muchas gracias a usted por acompañarnos acá. Hay algo que para la competitividad tenemos que llegar. Mire, más de la mitad de los caficultores tienen menos de 1 hectárea de café. ¿Qué rentable puede ser? Y el promedio es de 1.7 hectáreas. Eso no es rentable. Ustedes mismos han dicho, los estudios han dicho que tienen que ser 5 hectáreas. Debe ser una política de Estado. Todos los instrumentos llevar a que el caficultor pequeño tenga 5 hectáreas. Y con eso crecemos. Es que es el único país del mundo cafetero que decrece. La contribución cafetera. No, el palo no está para cucharas. Y cuando reestructuremos este instrumento de la contribución cafetera, tenemos que colgarle una camisa de fuerza allí. Un porcentaje que vaya para un fondo de estabilización de precios para estas crisis. Ahorrar en época de vacas gordas para épocas de vacas flacas. Tenemos que hacerlo. Cuando se haga, eso tiene que ser una de las conclusiones. El relevo en los jóvenes. Aquí hay un tema que golpea mucho, ministro. No le paran bolas porque lo vemos
que no es de nosotros, el servicio militar obligatorio. Aquí lo 2 minutos para terminar su intervención. El servicio militar obligatorio. Yo en el 96 presenté una ley para estimular en vivienda, reforma agraria, pero necesitamos más estímulos para que el reservista vuelva allá. Y yo, hombre, es que se nos vienen para las ciudades, el que presta servicio militar aquí queda subutilizado, pero no quiere volver allá. Necesitamos el relevo, y yo creo que hay que estimular también, o que el servicio militar lo paguen los citadinos, es la otra alternativa, pero no podemos sustraer ese valioso recurso humano del relevo generacional en el campo. Algunas de las dos condiciones, pero tiene que darse. La competitividad es sinónimo de productividad. De modo pues que de esta manera, señor presidente, colegas senadores que nos acompañan y especialmente a quienes comparten conmigo esta citación, los senadores del Huila y de Nariño, quería aportar esta realidad cafetera con el mejor ánimo, ministro. Yo no aspiro a ofenderlo a usted. Tengo por usted un aprecio y confío, pero hay unas falencias que a mi modo de ver están pasando en la locomotora de la agricultura y no fuimos capaces de convertir la caficultura en la locomotora del agro. Y a mí también se me parece, con todo el respeto que yo también le tengo por la federación y por usted, doctor Genaro, que nos lleva mucho tiempo al frente de la federación, pero creo todos los logros, el reconocimiento y la deuda que el país tiene con ustedes es inconmensurable, y yo soy el primero a reconocerlo, pero yo sí creo que aquí nos hemos quedado cortos. Nos hemos quedado cortos porque ¿cómo vamos a producir, ministro, 30-40% menos en los últimos 4 años? No me quería despedir sin hacerle un reconocimiento, y lo he planteado de la manera más imparcial: las fortalezas, los logros, las falencias, las preocupaciones y las conclusiones. De modo pues, esto que pasó en Manizales no es de ningún sector político, no se vayan a engañar ningunos. Allá fueron a Manizales caficultores de todo el país. Me dicen que del Huila fueron como 800, y fueron de todo el Antioquia Grande, y del Valle, y del Tolima, y del sur del país. Fue de todo el país cafetero. Y todos allí concluyeron que necesitan lo que aquí estamos pidiendo. Ese clamor es legítimo. Pónganle cuidado, señores representantes del gobierno. Muchísimas gracias.